Bien, ahora pasemos a ver cuáles son las diferencias entre un contrato privado y un contrato público, es decir, un contrato con el Estado que se realiza. Primero veamos el concepto de un contrato privado. El contrato privado está regulado en el artículo 1351 de nuestro Código Civil, en el cual señala lo siguiente: el contrato es el acuerdo de dos o más voluntades destinadas a crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Nos dice también que se puede modificar por acuerdo de partes cualquier cláusula en ella. Se regula, como dije, por el Código Civil y las normas conexas. Como lo define el abogado Waldo Núñez, el contrato esencialmente supone el consensur, que viene del latín de consentire y cum, que quiere decir sentir con otros, lo cual significa que las partes se ponen de acuerdo o sostienen sus posiciones, que suponen intereses opuestos para algunos y para otros intereses diferentes, pero complementarios, constituyendo un instrumento de solidaridad social en el cual todos los miembros de la sociedad nos ayudamos mutuamente para lograr alcanzar nuestros fines. Ahora veamos qué es el contrato público. Es un tipo de contrato en el que al menos una de las partes es la administración pública. Es decir, va a tener casi el mismo concepto que un contrato privado, igual va a ser el acuerdo de dos o más partes destinadas a crear, regular o modificar una relación jurídica patrimonial, pero el detalle en este contrato es que una de esas partes necesariamente tiene que ser la administración pública, es decir, el Estado. Entonces, está sometido a un régimen jurídico que coloca al contratante en una situación de subordinación jurídica frente a la administración. Vemos que un contrato administrativo es aquel en el que la administración ejerce determinadas prerrogativas en cuanto a su interpretación, ejecución y extinción, cuidando de no alterar parte financiera. Entonces, de todo ello concluimos que las diferencias entre un contrato privado y un contrato público son las siguientes. Un contrato privado es el que está regulado en el artículo 1351 del Código Civil, acuerdo de dos o más partes destinadas a crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. En un contrato privado basta el consentimiento de las partes para el perfeccionamiento de este. Esto quiere decir que basta un mail de una empresa privada con la respuesta de otro mail de otra empresa para que se dé un contrato. En cambio, a diferencia de lo que se da en un contrato público, se necesita la participación expresa y el documento firmado para que se realice un contrato, para que ese contrato tenga efectividad ante las demás personas. Entonces, una tercera diferencia en un contrato privado es que las partes determinan libremente el contenido de este, a diferencia de un contrato público, en el cual, como dije, no basta el consentimiento de las partes, necesita, en este caso, una cotización o presentarse a la licitación pública con la propuesta técnica y económica. Una vez que te otorgan la buena pro, firmas el contrato y recién ahí se va a generar los efectos de este. Entonces, el procedimiento y la forma es bajo sanción de nulidad, requiere, como dije, algunos requisitos para que este tenga eficacia. Y por último, el contenido del contrato público es fijado por la administración pública. ¿A qué me refiero con esto? Es que cuando las entidades publican un proceso en el OCE, en el SEACE, estas bases vienen estandarizadas, como lo vamos a ver a continuación. Acá vemos unas bases estandarizadas de una licitación pública y en las cuales, en la parte final, más adelante en los otros módulos vamos a ver cada parte de todas estas bases del proceso. Vemos una parte general, que es mayormente la normativa con la que se va a regir esta licitación pública.
vemos una parte especial en la cual la entidad tiene que determinar las especificaciones técnicas del bien o servicio a contratar. Esta es la evaluación que realiza la entidad a los proveedores. Y por último vamos a tener la proforma del contrato. Es decir, cuando tu proveedor participas en una licitación pública, no vas a negociar con el Estado en cuántas entregas vas a realizar tu pedido, porque ya en las bases del proceso viene específicamente las entregas necesarias, el monto en el cual tú vas a contratar, el plazo en el cual debes entregar ese pedido, el monto, el plazo en el que ellos en que la entidad te va a pagar dicho monto, las garantías que debes de presentar. No puedes decir yo voy a presentar 5% de mi garantía porque las bases estandarizadas ya vienen y en sí la normativa ya viene con que tú debes presentar una garantía del 10% de tu monto contractual. Viene fijada cómo se va a realizar una recepción y una conformidad de la prestación. Esto, por ejemplo, en el caso de prestación de bienes, cuando tú vas a entregar los bienes al almacén de la entidad, acá te señala cómo va a realizarse y en qué plazo va a realizarse esta conformidad de la prestación. La responsabilidad por vicios ocultos, que por normativa necesariamente tiene que ser de 12 meses. Tú no puedes negociar el tiempo, no puedes disminuir el tiempo con la entidad, porque por normativa ya está fijada. Entonces, la penalidad quiere decir que si tú no entregas un producto o no realizas una obra de acuerdo al tiempo que has fijado en la propuesta técnica, la entidad te puede aplicar una penalidad que está por fórmula ya establecida en el contrato, en la proforma del contrato. Viene fijada las causales de responsabilidad, las responsabilidades que tienen las partes y las causales de resolución del contrato, el marco legal del contrato y la solución de controversias en caso haya una divergencia entre el contratista y la entidad. Entonces, finalizando el tema, vemos que un contrato privado yo puedo elegir las cláusulas que van a ir, el monto que voy a contratar, el plazo, si voy a presentar o no garantía, cómo va a ser mi contrato en sí con el otro proveedor. En cambio vemos que un contrato con el Estado, el contrato prácticamente ya viene estandarizado, simplemente se van a cambiar el nombre del proveedor, se va a modificar los bienes a entregar y cosas muy pequeñas, a diferencia de un contrato privado, ¿no?